Bienvenidos al canal Quinto Elemento, tu canal, y hoy tenemos a Liu Zuria por tercera vez. Esta es la tercera entrevista al queridísimo Liu Zuria. ¿Qué tal? Buenas noches, Liu Zuria, para ti. ¿Cómo estás? Buenas noches, magnífico y confuso por la cantidad de noticias que hay sobre el tema que todos sabemos, y dicen que la tercera va la vencida, en la tercera. Tal cual. Liu, bueno, justamente ya comenzamos ahí de lleno con el tema de las elecciones, la actualización de las elecciones de USA, o sea, Estados Unidos. Bueno, y que tú lo has dicho muy bien, confuso. Hay mucha gente confusa. A ver, ¿qué puedes contarnos tú al respecto sobre esto que está sucediendo en este preciso momento en Estados Unidos? Bueno, si vemos los noticieros oficiales, son una novela negra, una novela de terror, por la sencilla razón de que cada vez que se dan resultados van aumentando los votos en favor del señor de pelo blanco. Y van disminuyendo los votos del señor Rubio. Y entonces, pues esto invita al pesimismo, porque quiere decir que si gana el señor, el anciano, pues sería abrirle las puertas de par en par al nuevo orden mundial. Al nuevo orden mundial, pero de los malos, no el bueno, sino el malo. Pero la gente primero desconoce lo que hay detrás de cada candidato para el mundo, no para solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Y lo segundo, desconoce las garantías de que las noticias que nos están transmitiendo puede que no sean exactas. Entonces, el presidente está repitiendo constantemente una y otra vez que le han robado las elecciones, que hay fraude. Y los medios no paran de repetir que no tienen ninguna prueba para decir eso. No paran de repetir, incluso se encaran con el propio presidente de los Estados Unidos de manera descarada para lo que se supone que debe ser un medio de comunicación respetuoso. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Pues detrás está la llamada coalición, el llamado grupo patriota, o los llamados buenos, o los antiglobalistas, que lo han preparado, que ya se las veían venir. Esto no es una sorpresa. No dan puntadas sueltas. No se dejan sorprender de esta manera porque ya lo veían venir y adoptaron una serie de medidas de seguridad para evitar el fraude. Y ningún medio de información está explicando en qué consisten estas medidas de seguridad. Pues es muy sencillo. Las papeletas auténticas tienen todas una marca de agua invisible al ojo humano, pero visible por máquinas. Y también tienen una segunda marca de isótopos no radioactivos, que también son invisibles al ojo humano, en este caso más todavía, pero detectables por máquinas. Esto se mantuvo en secreto y lo hicieron porque veían que iba a llegar una avalancha de papeletas falsas. Claro, las papeletas, la clave del asunto, ha habido tres tipos de votos. El voto presencial, el voto por teléfono móvil mediante una aplicación de cadena de bloques, que no es nueva, pues que ya se utilizó en las otras elecciones, pero solamente se utilizó para el caso de los discapacitados que no podían ir a un colegio electoral o no podían ir a correos. Pero en este caso ha habido una parte de los votos que se han emitido mediante esta aplicación de teléfono móvil, no solamente de discapacitados. Es, digamos, el voto más seguro, porque es un voto que no se puede engañar ni falsear, puesto que te hace una serie de preguntas personales, la aplicación esta, te hace una serie de preguntas personales para evitar que alguien suplante tu personalidad, lógicamente. Bueno, pues lo que pasa es que no ha sido el 100% de los votos, ha sido una pequeña parte de los votos.
La clave del asunto, la madre del cordero, está en los votos por correo. Los votos por correo son los más fáciles de falsificar. Y la crisis sanitaria les ha venido de perillas para hacer sus enjuagues, sus maniobras. Pero lo que no sabían es que existe que las papeletas auténticas se diferencian de las falsas por la marca de agua que he mencionado anteriormente. Entonces, cuando esas papeletas, que da la casualidad de que todos los votos que llegan por correo son a favor del señor del pelo blanco, pues cuando esas papeletas se sometan a las máquinas de verificación, van a salir cantidad falsas. ¿Quién va a pasar esas papeletas por esas máquinas? Supongo que no lo harán, ni siquiera tendrán las máquinas adecuadas los que cuentan los votos, porque ni siquiera lo sabían. Esto lo han mantenido secreto hasta última hora. Supongo que eso lo harán los verificadores oficiales, que harán un recuento consecuencia de las reclamaciones, de las querellas, de las demandas. Se iniciará una comprobación de las papeletas por correo, llegadas muchas veces a las 4 de la madrugada, donde el 100% de esas papeletas eran a favor del quien ya sabemos. Y luego también, cuando esos verificadores empiecen a ir una por una todas las papeletas, dirán cuál es verdadera y cuál es falsa. Y también supongo que eso llegará hasta el Supremo, y el Supremo, el Tribunal Supremo es el que tendrá la última palabra al respecto. Si resulta que el Tribunal Supremo detecta un fraude generalizado, imposible de controlar, fraude generalizado imposible de controlar ni de contabilizar, es muy probable que convoque unas segundas elecciones, que repita la convocatoria, pero esta vez que la repita con las debidas garantías. Y esas debidas garantías serían el voto mediante un sistema de cadena de bloques que es infalsificable, del que he hablado al principio, que se puede hacer a través del teléfono móvil. Ahí sí habría una seguridad del 100%. Hay otras cosas muy raras que han ocurrido, como es que ha habido más votos que censo. Es decir, ha habido más votos que habitantes tenía un condado o un estado. Pero muchos más, muchos miles de más. Se habla de 1.800 millones de votos fantasma. 1.800 millones de votos fantasma. Se ha detectado gente que había muerto. Han votado 2 muertos. Como suele ocurrir en estos casos. Eso es muy tradicional en la historia de los pucherazos o del fraude electoral. Eso de que voten los muertos, eso ha ocurrido toda la vida. Me lo contaba hasta mi abuelo, que se hacían esos apaños, esos trucos, se han hecho toda la vida. Pues que ha votado gente que había nacido en el año 1800, aproximadamente. Ha votado gente que había nacido en el año 1900 aproximadamente, o sea, se supone que a lo mejor tienen 120 años, 120 años, que habrán tomado alguna píldora de la inmortalidad. En fin, cosas rarísimas. Sí, con respecto a eso, mi querido, sí, con respecto a eso, querido Liu, justamente en algunos posts que se están dando en Twitter y demás, hay gente que se burla de eso. A Mr. Bean lo está votando gente que tiene 120 años y más también. O sea, de forma irónica, es lo que estás tú diciendo. Son todos los votos totalmente ilegales que están utilizando de gente muerta. Es fuerte eso, es muy fuerte. Pero claro, esto, como tú bien dices, responde a algo que ya se hace miles y miles o sea, bastantes años en todas las elecciones fraudulentas. Sí, sí. Sí, dime. No, que yo, sí, en la historia de España supongo que se podrá aplicar a la historia de los demás países. ¿Cuántas veces hemos visto en los libros de historia que se repite la frase, y hasta votaron los muertos? Hasta votaron los muertos. Tal cual. Quiero decir que alguien me preguntó, ¿hay alguna elección limpia?
Yo sinceramente creo que en todas se hace trampa. En todas las elecciones del mundo, de todos los países del mundo, se hace trampa. Quizás pueda haber algo más limpio en los países nórdicos, que tiene un sentido de la honradez que no tenemos nosotros los latinos. Digo quizás, porque seguro no lo sé. Pero en todas las elecciones del mundo se hacen trampa, en unas más y en otros menos. Pero si nos vamos a los países mediterráneos, es decir, a Portugal, España, Italia y Grecia, y no digamos nada a los países del norte de África, esto es un cachondeo. Esto es una burla. De toda la vida, no de ahora, de toda la vida. Seguro, seguro. Y además, hoy día es muy fácil, mucho más fácil que antiguamente, porque es muy fácil trampear el software del programa que contabiliza los votos. Para un informático experto es muy fácil meter una trampa en el código fuente del programa informático que se encarga de contabilizar los votos. Pero, y además, extrañamente, todavía no he visto a ningún partido político, no de España, del mundo, que pida el código fuente de ese programa para revisarlo por si hubieran metido algún algoritmo extraño. O algún demonio, como dicen los informáticos. Cuando metes una cosa rara, también los informáticos le llaman un demonio. Es decir, una cosa que no corresponde. Y hoy día es más fácil que nunca. Siempre ha ocurrido toda la vida, pero hoy día con la informática es más fácil que nunca, a menos que utilicemos sistemas altamente seguros como es el sistema de cadena de bloques o el sistema cuántico, que son los únicos sistemas fiables. Pero con informática haces lo que te da la gana. Puede un informático experto, claro, yo no lo hago, pero un informático experto puede hacer lo que le dé la gana. Tal cual, eso es así, estamos a la merced de todo lo que puedan hacer los hackers. O sea, esos son hackers especializados ya dentro de lo que es Internet o cibernética o como le quieran decir, y bueno, donde todo se puede más fácilmente manipular. Bien, Liu, ¿tú qué piensas cuando esto probablemente pueda ya terminarse o salir a la luz? Pues se habla de 10 días como máximo. Se habla de 10 días como máximo. Aunque decían que hoy viernes el presidente quería hacer una declaración oficial. Pero se habla de 10 días como máximo porque los funcionarios que han mandado están ahí con los datos. Todavía los funcionarios no han tenido tiempo de volver a casa y ¿cómo se dice eso? Contrastar los datos de cada uno para elaborar un informe. Porque esos funcionarios, estoy hablando de funcionarios del Ministerio de Defensa y de otros organismos de la Guardia Nacional, pero no gente especializada en pegar tiros, sino gente especializada en informática. Cada uno sigue en cada colegio electoral vigilando cada movimiento que se hace en el recuento, y como todavía no ha terminado el recuento, pues esta gente no puede volver a casa, volver a la central y ofrecer su informe cada uno, y con la suma de esos informes se podrá elaborar un mapa detallado de lo que ha pasado. O sea que como no han terminado de contar los votos, pues los funcionarios están al pie del cañón anotando todo lo que pasa. Y como hay algunos que se están retrasando, a mi juicio deliberadamente, porque hay retrasos rarísimos, resulta que los sitios donde iba ganando el presidente se retrasan. Y los sitios donde iba ganando el contrario tienen mucha prisa en dar los resultados. Esto huele a chamusquina. Por donde lo mires, huele a chamusquina. Entonces, pues hay que dejar que estos funcionarios presenten un informe, hay que dejar que luego los jueces tomen las decisiones, porque hay muchas querellas, presentadas, muchos pleitos. Hay que esperar que cada juez tome su decisión, y hay que esperar finalmente que luego todo eso vaya al Tribunal Supremo que dé el veredicto final. Y yo creo que yo confío en el veredicto final del Supremo, primero
porque si no han hecho trampa, si es verdad la denuncia, no es que no han hecho trampa, claro que la han hecho, yo creo, pero si es verdad lo que se denuncia, el Tribunal Supremo no tendrá más remedio que rendirse a la evidencia, y más en este caso, donde los republicanos tienen mayoría en el Tribunal Supremo. Por eso el presidente se dio tanta prisa en meter a la juez de su partido no es que sea afiliada a su partido, sino una juez que comparte sus ideas. Aunque por mucha ideología que tengan los jueces tienen que decir lo que tienen que atenerse a las pruebas. Si las pruebas son sólidas, son firmes, pues no tendrá más remedio que rendirse a la evidencia. Ahora, si todo esto que estoy contando resulta que es un bulo, que no existen papeletas con marca de agua, que no existe papeletas con marca de isótopos, pues entonces ya ahí sí que tendríamos por perdido, pero no creo que sea un bulo, porque no creo que la alianza sea tan ingenua como para haberse dejado de engañar de esta manera. Yo no lo creo, yo creo que es así. O sea que quien ríe el último reirá mejor. Pero si te das cuenta, hay un deseo extraordinario por parte de los medios oficiales de proclamar la derrota del presidente. Un deseo extraordinario porque es que van a por él. Llevan años que van a por él. No existe imparcialidad. Porque no son los culpables, no son de esa parcialidad, no son los medios, son los dueños de los medios. Porque cuando yo he trabajado toda la vida, 40 años de mi vida he trabajado en medios de comunicación, y el periodista es un mandado. El periodista tiene que atenerse a la línea editorial que le marca la empresa. Y tiene que partir del principio de no morder nunca la mano que te alimenta, que es el principio elemental de cualquier empleado, de cualquier asalariado. Eso es lo que pienso. Bien, yo también hoy, subí hace un par de horas atrás justamente lo que había comentado el señor Nick Fleming sobre el contacto y la información que brindó el señor Steve Pieczanik, parece que es un apellido polaco, pero es estadounidense, en el que él habla justamente, él dice tener buenos contactos de inteligencia y donde también habla justamente, hay otra persona, el abogado general de la campaña Trump, Matt Morgan, ha hablado sobre que la elección no ha terminado. Y hizo referencia clara y contundentemente a Georgia, que se dirige a un recuento. También este señor habla, el abogado, que es el abogado de la campaña, ¿no?, de Donald Trump, habla sobre Arizona. Arizona como, no sé si te llegaron a esa información también, Arizona como que evidentemente sí habría votado claramente por Trump. Pero bueno, de todas maneras, como vamos a mantenerlos, yo creo que lo importante es mandar un mensaje de calma, y está claro que los medios de comunicación masivos le están dando a todo dar a Donald Trump, es verdad, eso es indiscutible, pero bueno, vamos a tener que mantener la calma, claramente, como tú dices, aproximadamente 10 días, donde se pueda llegar a definir claramente qué es lo que sucedió. Y listo. Lo del fraude es un hecho, porque una persona de 120 años no puede votar y está muerta, está claro, pero bueno, y todo lo que tú comentaste, ¿verdad? Sí. Hay una gran pregunta, que es, si sabían que esto se iba a producir, ¿cómo lo han permitido? Pues esa es la estrategia de la alianza. La estrategia de la alianza es dejar, permitir que se desarrolle el mal para que el mal quede expuesto y la gente despierte. Es decir, permitir darle cuerda al enemigo para que el enemigo se enrede en su propia cuerda.
aplicando el principio, nunca interfieras con un enemigo mientras comete sus errores. Y Napoleón decía lo mismo. Napoleón decía, deja al enemigo en paz cuando cometa errores. Déjalo que él se enrede en sus propios errores. Es decir, que esto es un principio del arte de la guerra muy antiguo. El no intervenir cuando el enemigo esté cometiendo errores es un principio muy antiguo, pero es que también la alianza, la estrategia de la alianza es muy diferente a la estrategia a la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando se hace algo mal, cuando hace algo mal un gobierno, venga un dictador y dé un golpe de Estado y ponga otro gobierno. Pero claro, eso no sirve para despertar a la gente. Aunque lleve razón, fíjate, aunque llevara razón ese golpe de Estado, no despertaría a la gente. Todo lo contrario, lo convertiría en mártir y al golpista sería el malo en este caso. Entonces, lo que interesa es despertar a la gente. Y la gente no se despierta con argumentos. Muchas veces nosotros hemos discutido y no hemos llegado a ninguna parte porque hemos intentado convencer con argumentos. Y el que está en sus 13 y el que está convencido de algo, no lo vamos a convencer jamás por mucha argumentación que tengamos, por muy convincente que sea nuestros argumentos. La única manera de que cambie de opinión es presentarle la evidencia. Y esto es lo que están haciendo, enseñar las vergüenzas de los actos cometidos. Además, a un delincuente tú no puedes pararle los pies antes de que cometa el delito. Un delincuente tienes que dejarlo que cometa el delito para luego poder acusarlo. Bueno, si su delito es cargarse a una persona, lógicamente, en ese caso ya no, porque en ese caso habría que salvar la vida de la persona. Pero una técnica que utiliza la policía con los delincuentes es darles manga ancha, darles camino, darles cuerda para que cometa el delito, y una vez cometido entonces pueden ir a por ellos. Es como cuando los pescadores, cuando el pez tira demasiado fuerte, lo que hacen es soltarse, van soltando sedal hasta que el pez se agote y entonces lo recogen. Entonces recogen el sedal. Todo esto son símbolos de la estrategia. Es una estrategia que requiere mucha paciencia y que a la gente le ataca los nervios, y yo el primero, porque dejarles tanto hacer al enemigo para que se ponga en evidencia hay que tener la paciencia de Santo Job y la frialdad de una serpiente para tener la sangre de horchata, vamos, porque nuestro primer instinto como seres humanos es que si alguien va a cometer un delito, pegarle el hachazo para que no lo cometa. Pues no, esa no es la estrategia de la alianza. La estrategia de la alianza es dejar vía libre para que cometen el delito y una vez cometido entonces ir a por ellos. Eso es lo que quería explicar. No, está muy bien, estupendo, para que la gente por ahí también comprenda cuál es la estrategia clara y contundente. Y bueno, hemos visto también la semana pasada, hace un poco, también fueron llevados a la corte estos 3 CEOs de las diferentes multinacionales, digámoslo de esta manera, o multicorporaciones de las 3 redes sociales. Y también hemos visto la gran censura que hubo a todo nivel, ya sea en diferentes postings privados, como también a canales alternativos, como es aquí también en esta plataforma, ¿no? En YouTube, de las cuales en una tú también te viste afectado, ¿verdad, Liu? Por supuesto, pero es que yo creía que éramos unos pocos, y no han sido unos pocos, han sido millones. Yo sé que en 48 horas se cerraron, en distintas redes sociales se cerraron 7.200.000 cuentas de golpe. 7.200.000 cuentas de golpe. Esto fue antes de las elecciones. Se volvieron locos. Lo único que evidenciaban era el miedo que tenía. Entonces ha habido un cierre masivo de canales, pero no solamente en una red, sino en todas las redes. En unas más que otras.
no más que otras. Por ejemplo, en Facebook es máximo, el Facebook ya es lo máximo. Pero las ha habido en todas. Entonces yo, desde que a mí tuve que cambiar de canal para poder vivir de mi trabajo, porque yo vivo de mi trabajo, una parte, no es que todos los ingresos que tengo procedan de mi trabajo, pero como mi pensión es pequeña, yo vivo de mi trabajo y de mi profesión. Y además da la casualidad de que mi trabajo coincide con mi misión de vida, que no todo el mundo lo puede decir. Mucha gente tiene su misión de vida por un lado y su trabajo por un lado. En mi caso coincide mi misión de vida con mi trabajo. Por supuesto que la misión de vida es lo principal y lo primero, porque es la razón para la cual ha nacido cada ser humano. Entonces yo tengo la suerte de que coincidan ambas cosas y he tenido que abrir un nuevo canal para poder seguir trabajando, pero ya como dice el refrán, el gato escaldado del agua huye. Ya he aprendido la lección y sé que no se pueden utilizar determinadas palabras porque entonces salta la alarma a la inteligencia artificial. La gente se cree que la inteligencia artificial es muy inteligente. Y yo digo que la inteligencia artificial no tiene nada de inteligente, es muy estúpida. Simplemente salta la alarma porque pronuncia determinadas palabras que están vetadas por esa inteligencia artificial. Aunque estés hablando del tiempo, o aunque estés hablando aunque sea un canal de cocina, hay determinadas palabras que producen una alarma en la inteligencia artificial. Entonces, la cuestión es no utilizar esas palabras. Hay nombres que están vetados, o hay una letra que todo el mundo conoce, redonda, con un rabito, que está vetada. Hay un señor de pelo blanco cuyo nombre también está vetado. Entonces, tiene uno que andarse, como en tiempos de las dictaduras, tiene uno que andarse con 1000 precauciones para no mencionar determinados nombres, como el que tiene el número 19, por ejemplo, para no mencionar determinados nombres que producen alarma en la inteligencia artificial. Eso, y utilizar eufemismos en su caso. Los que han vivido una dictadura, los periodistas que han vivido una dictadura, pues están acostumbrados a eso. Ya es el pan nuestro de cada día, porque en la dictadura suele existir censura. Y llevamos camino de volver a ella si esto no lo arregla, si el mundo no cambia, y entonces pues se convierten en auténticos artistas del eufemismo. Es decir, dicen lo que tienen que decir y todo el mundo se entera de lo que están diciendo, pero pasa la censura. Entonces, hablar con símbolos, hablar con alegorías, es decir, ser, como decía el Evangelio, ser astutos, puros como palomas, pero astutos como serpientes, para sortear la inteligencia artificial, sencillamente. Tal cual, así mismo. Ustedes que han vivido una dictadura, pues sabrán de lo que hablo. Sabrán de lo que hablo, sobre todo los seguro. Exacto, en Argentina se vivió una dictadura fuerte, aunque yo era más pequeña, pero igual, igualmente, mira, las dictaduras, no sé, en España, no me recuerdo, yo estuve 5 años ahí viviendo, pero la verdad en ese momento no presté mucha atención. Yo te puedo decir en este momento que en Argentina hay determinadas provincias, o sea, se divide por provincias, y bueno, hay determinadas provincias que son como un feudal, donde es feudalismo puro y duro, donde unas familias dirigen todo al modo feudal de la Edad Media, y esto no tiene ninguna diferencia, y estamos en el siglo XXI y siguen figurando así. Afortunadamente ya hay una masa bastante consciente de esto en Argentina, y ojalá que esto vuelva, sea mayor, porque hay de alguna manera que tratar de vivir en la libertad absoluta, o sea, vivir en la libertad. Igualmente, mira, Liu, a partir del 21 de diciembre, ya tú sabes bien, y esto creo que lo has comentado en tu canal, comienza realmente la edad de Acuario, en donde todo este tipo en este momento que estamos viviendo, pasa de un elemento tierra, que es Tauro, pasa a un elemento Acuario. Con lo cual,
todas estas influencias van a cambiar, el poder también va a cambiar, el poder no va a estar más tan limitada a la política, sino que va a pasar realmente a el ciudadano, al pueblo en sí. Hay algunas personas que no les gusta que diga pueblo porque parece ser comunista. Bueno, relajémonos porque en realidad la palabra es populi, ¿no? En latín, tú lo sabes bien. Y está en la Constitución de Estados Unidos, por el pueblo, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. From the people, by the people, yo no me acuerdo de la frase exacta, pero la palabra pueblo está en la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos no tiene nada de comunista. Sí, tal cual, por eso, o sea, ese tipo eso me lo hicieron ver a mí en un comentario hace unos videos atrás y bueno, a mí me pareció irrelevante realmente porque es una palabra y no tiene nada que ver si algún tipo de partido o ideología lo haya utilizado a gusto y piacere o a conveniencia de ellos, ¿te das cuenta? O sea que, claro, bueno, y tú... Es como la palabra compañero, que decían que era una palabra peronista, pero un compañero es un compañero nada más. Tal cual, o sea, un colega, como sí, dirían en España. No comprendo ese tipo de asociaciones. Ahí, en realidad, cuando tú ves ese tipo de asociación es porque tienen una programación predictiva clara y contundente en su mente. Y de ahí, no sé, ahí te das cuenta con las palabras que utilizan o cómo las relacionan su programación predictiva, que está totalmente, digamos, encadenada a un concepto y no tienen la libertad de poder entender con mayor visión realmente lo que significa esa palabra. Pero bueno, Liu, ¿cómo lo ves todo esto también, ya pasándolo a un plano, ¿tú crees que hay algún tipo de influencia clara y contundente? Se han dicho muchas cosas en esta semana con respecto a determinados acuerdos, Alemania, parece ser que Alemania se está un poco distanciando de todo esto con China y hay diferentes países en donde más allá de la política o el partido político están tomando distancia de China. ¿Cómo lo ves esto, Liu? Lo veo positivo porque China representa el globalismo, representa la dictadura mundial, el sistema totalitario de dictadura cibernética o tecnológica, representa la novela de Orwell 1984. Entonces todo eso es lo que representa China, el fin de la libertad humana y convertirnos en insectos. Ese sistema estaría maravilloso para los que fueran, para los seres insectoides, que los hay en el cosmos. Pero nosotros no somos insectoides, somos seres humanos, ni reptiloides. Ni somos insectoides, ni somos reptiloides, somos seres humanos. Y el ser humano convertirse en robot, pues al final acaba fracasando. Sí, no puede haber seres humanos que les pongan injertos de mecánicos como a Robocop, como en la película Robocop, o en la película esta de Terminator, exactamente. Pues sí, pero todo eso va contra la naturaleza humana. Al final, un gobierno que intentara hacer eso acabaría estrellándose porque va contra la naturaleza humana. Entonces, ya me he perdido en qué es lo que me habías preguntado exactamente. No, te pregunta exactamente cómo había sido, o sea, cómo ves estos ya cambios que se están figurando esta misma semana, la semana anterior, ya comenzó el distanciamiento con China en diferentes países en Europa. Uno es Alemania. Sí. Me parece positivo. Me parece positivo, pero es voluntad política. Es que hay que diferenciar lo que es la voluntad política de la realidad económica. Un país que es rico y soberano puede distanciarse o acercarse a quien le dé la real de la gana. Pero un país que está endeudado hasta las cejas, como el caso de España, está vendido. Y tiene que estar arrimado a los que les prestaron el dinero. Y si hay mucho capital chino en España, España nunca podrá hacerle asco a los chinos porque muchas de las empresas españolas están compradas por los chinos. Y si es que todo, una cosa es la voluntad política y otra cosa es la realidad económica. Los chinos utilizan, los chinos y los globalistas utilizan más que la política, utilizan la economía para entrampar a los países. Entonces, en lugar de poner, de implantar dictaduras clásicas, al estilo clásico de un señor con bigotes, de un dictador con bigotes, militar y autoritario, pues lo hacen de una manera más civilina, que es comprando sectores estratégicos de un país, comprando la economía nacional. Entonces ya está vendido, sencillamente. No puedes pelearte con él. No puedes pelearte porque
porque los tienes hasta en la sopa, los tienes hasta en la sopa. Bueno, en el caso de Argentina exactamente lo mismo, ¿no? Vendido a tutti pleni a todos los chinos. O sea, Claro. sí, porque ya esto fue letal. Es que en realidad yo creo que había toda una estrategia, porque la que es actualmente vicepresidenta ya había hecho durante sus 8 años de gobierno, más el anterior que era de su marido, hay que entender que estuvieron 16 años en el poder, ojo con esto, o sea, no es fácil. Y el que vino después de la arquitecta egipcia, así le dicen, o ella se autodenominó así, también el que vino después no fue ningún trigo limpio tampoco. O sea que nosotros tenemos ya años de muchos títeres que han hecho totalmente Sí. acuerdos irracionales y bueno, justamente con ese país tan grande asiático también ya se hizo hace años en Argentina, o sea, que lo que está sucediendo ahora es consecuencia de, ¿no? Pero bueno, Sí, ¿y cómo lo ves en otras partes? O sea, como sí. vos estás ahí Yo, en Europa, ¿cómo lo sí, ves en los espera, países del este? Sí, dime. espera, espérate, que voy a hacer, antes de empezar por los países del este, voy a hacer una puntualización. Hay gente que es anti-China, anti-judía, anti-americana, quiero decir, anti-estadounidense, que dice que todos los chinos son malos, o que todos los judíos son malos, o que todos los americanos son malos. Y yo digo que no se puede meter a todos en el mismo saco. En China, como en todos los países, hay un sector positivo, un sector y otro sector negativo. En China está la alianza. La alianza, el presidente Xi Jinping pertenece a la alianza y está colaborando con Putin, que también pertenece a la alianza, y con el presidente Rubio de los Estados Unidos. Pero en China también hay su estado profundo, que es el Partido Comunista, ni más ni menos. Por eso Xi Jinping ha estado haciendo una purga tremenda del Partido Comunista. Ha tenido miles de cargos del Partido Comunista. Por lo mismo que en todos los países está el estado profundo y la facción positiva. Está en todos los países igual. El problema de China es que la facción negativa de China, que es el Partido Comunista, es muy poderosa. Es muy poderosa y tiene mucho poder en todo el mundo. Ese es el gran problema de China. Alguien me preguntó, ¿cómo es posible que un país de una tradición cultural tan extraordinaria como es China, que tiene un arte extraordinario, una tradición espiritual extraordinaria con Lao Tse, con Confucio, con, con Mencio y con otros muchos filósofos chinos, hasta el Zen lo inventaron los chinos, no lo inventaron los japoneses, hasta el budismo Zen lo inventaron los chinos. Es decir, que un país con una tradición espiritual y artística y cultural tan extraordinaria como China haya llegado al materialismo al que ha llegado, pues digo, es muy sencillo, siempre pasa constantemente a lo largo de la humanidad. La explicación es que la gente mala se ha impuesto a la gente buena. Cuando la gente mala se impone a la gente buena, pues sale el churro que tenemos ahora mismo en China. Eh, pero China tiene una tradiciones muy positivas y trae una tradición cultural extraordinaria. El arte chino nos deja boquiabiertos. Y no digamos los libros clásicos de espiritualidad china, los libros de Confucio para quitarse el sombrero, y no digamos nada del Tao Te Ching de Lao Tse, y en fin, que esa es la explicación. O sea que no se puede decir que todos son malos y ni todos son buenos. En todos los países se cuecen habas. En todos los países están los dos sectores. Y respecto a los países del este, a los países del este, a Rusia, si quieres, respondiendo a la pregunta, pues es una piedra en el zapato del globalismo. Rusia es una piedra en el zapato del globalismo porque es un país fuerte, es un país poderoso e independiente. Y a esos no los puedes meter en vereda tan fácilmente como nos pueden meter a pequeños países europeos, que creas divisiones internas, creas deuda, arruinas su economía y entonces al final acabas como Grecia vendiéndose al mejor postor. En cambio, con Rusia no pueden gastarse bromas. Además, si quieren hacer una guerra contra Rusia, la tienen muy difícil, porque Rusia tiene las armas más avanzadas del mundo. Las armas más avanzadas del mundo están en Rusia. Ahora bien,
el ejército más poderoso del mundo es el de Estados Unidos, eso no cabe la menor duda, es el número uno. Pero Rusia tiene armas súper sofisticadas que cuidado con pisarle los callos a Rusia. Entonces, yo creo que fracasará el plan globalista. La gente confunde la palabra reseteo como cosa de los malos. Y tampoco es así. Ni todo el reseteo es malo, ni todo el reseteo es bueno. Hay dos modelos de reseteo. El modelo de globalista y el modelo de la alianza. ¿Y cómo los distingo? Pues es muy sencillo distinguirlo. El modelo globalista de reseteo o de reinicio económico, que le llaman The Great Reset, que es el modelo del foro de Davos, no tiene respaldo de oro. El modelo de la alianza sí tiene respaldo de oro. Así que eso es una manera muy fácil de distinguir el verdadero del falso. Para que no se líen. De todo existen dos modelos. Al igual que del reseteo existen dos modelos, del nuevo orden mundial existen dos modelos, modelo positivo, modelo negativo. ¿Cuál es el modelo positivo del nuevo ordenamiento internacional? No pido la palabra nuevo orden mundial porque está viciada. El modelo positivo del nuevo ordenamiento internacional sería un modelo confederado donde se conserva la soberanía de los países y de los ciudadanos. Y si hay una autoridad mundial, sería una autoridad electa y que tampoco tendría un poder absoluto ni dictatorial, sino más bien un poder conciliador. A lo mejor no necesitaría ni ejército, porque se respetaría la soberanía de países y de ciudadanos. ¿Cuál es el modelo negativo del nuevo orden mundial? Este sí se le puede llamar nuevo orden mundial en el mal sentido de la palabra. Pues es un modelo dictatorial, con un gobierno único que el que no diga el que no haga lo que manda, lo machacan. El país que no haga lo que manda, lo machacan. Con un ejército único, con una policía única. En fin, esa sería la pesadilla de Orwell. La pesadilla de Orwell, y eso es lo que quieren también los comunistas chinos y lo que quieren los globalistas. Está claro que el mundo va en dirección a unirse, pero hay que diferenciar esta tendencia a unirse del mundo. Eso es lo que se llama la ley del uno. Pero existen dos tipos de leyes del uno: la ley del uno negativa y la ley del uno positiva. La ley del uno negativa es la que se basa en el miedo. La ley del uno positiva es la que se basa en el amor, la solidaridad, la cooperación, la amistad y el beneficio mutuo en los negocios. Entonces, el lado negativo quiere aplicar la ley del uno negativa basada en el miedo, en el terror, en la tiranía y en machacar a todo el que se levante. Mientras que los antiglobalistas, es decir, los patriotas, pues quieren lo otro, lo contrario, es decir, restaurar la soberanía nacional e individual. Quiero decir también que no todos el mundo estamos en uno o en otro bando. El bando patriota es un aliado estratégico. Yo personalmente me considero del bando de las semillas estelares. Pero la mayor parte del bando de las semillas estelares es un aliado estratégico del bando patriota, aplicando el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en fin, tenemos muchas cosas en común, digamos, lo que somos las semillas estelares con los patriotas. Quizás lo de las semillas estelares somos un poquito más estilo New Age, o somos más espiritualistas que el bando patriota de toda la vida, de toda la vida, pero somos aliados porque perseguimos el mismo objetivo, que es la libertad personal y la libertad nacional. Eso es lo que quiere decir. Estupendo, ¿no? Me parece igual. Eso también es una reflexión súper buena, Liu, menos mal que lo tocaste el tema, porque yo también siempre estoy diciendo en el canal que, no hay que ver a este señor, ¿no? Al Rubiales, como le dice nuestro querido Bertus. No hay que verlo a él como si fuera Superman o el héroe mundial y todo lo demás. No,
hay que tomar como que sería un aliado dentro de lo que iría el cambio a nivel mundial. Así de simple, pero no tomarlo como si fuera el superhéroe y que va a venir a salvar, porque también he recibido, y supongo que tú también, muchos comentarios, ay, va a venir a salvar este país y el otro, porque son de cada uno de los países. No es así. En realidad, ¿quién va a salvar a su propio país? Son los mismos ciudadanos. Eso para empezar, tomando conciencia de cómo es la situación. Ese es un punto clave que todo el mundo debe comprender, porque es así. O sea, hay que terminar con eso, o si no estamos reemplazando una religión que el diosito, que el santito o el no sé qué va a venir a salvarte o pedirle y va a salvarte. No es así, sí. Reemplazar una cosa por la otra. Como si fuera un superhéroe este hombre. No, no, él en principio... no hay que idealizar a nadie, no hay que idealizar a nadie. Este señor Rubio simplemente es un instrumento de la alianza, para la tierra, para llevar a cabo un trabajo sucio, que es el trabajo de limpieza. Mira, es como si dijéramos un oficial de bancarrota o un basurero que tiene que hacer un trabajo de limpieza. No pienses que un basurero va a oler a colonia, ni que va a ser simpático, porque no va con su trabajo. Su trabajo es hacer limpieza. Esa es su misión, no es ser simpático ni ser agradable. Y si uno contrata a un buen limpiador, no le vas a pedir que sea un relaciones públicas como lo era Obama natural y luego te la metía por detrás, claro, era muy simpático, pero luego te la metía por detrás. No hay que pedirle que sea correcto, tampoco se le pedía al general Patton que fuera políticamente correcto. El general Patton escandalizaba a todo el mundo, ofendía a las damas de buena sociedad, decía barbaridades. Sin embargo, eso es lo que necesitaba Europa, o lo que necesitaban los aliados en ese momento para ganar la guerra contra los alemanes. Uno de los activos más importantes, no es que fuera lo más importante, pero uno de los activos más importantes para ganar la guerra a los alemanes. Entonces, esa era su misión, y su misión no era ser simpático, era lo más incorrecto políticamente que te puedes echar a la cara, y sin embargo, como militar era súper eficiente. Por lo mismo pasa con el señor Rubio. El señor Rubio no tiene que ser simpático, tiene que hacer su trabajo. Y es un trabajo bastante desagradable. Y para hacer ese trabajo bastante desagradable hay que tener hasta mala sombra. Ni tú ni yo valemos para eso. Ni tú ni yo valemos para eso. No, fue muy fuerte. A mí hay algo que me gustó mucho cuando fue uno de los últimos debates que tuvo con Mr. Bean, ya sabemos, el canoso, como tú dices. Hay una parte que fue gloriosa, en la cual le dijo, yo no hago el dinero con China, yo no hago el dinero con esto, se lo dijo, pero a todo dar. Yo creo que voy a subir esas frecuencias para que la gente se refresque. Eso fue mortífero. Yo te juro que me reía, porque yo dije, se la está diciendo en la cara toda, y la cara del tipo se quedaba helado. Eso no estuvo para nada o sea, eso fue improviso, y él no supo qué contestar, el canoso. Ahí lo dejó a todo dar, lo dejó, vamos, en blanco. Y bueno, si con eso la gente no se da cuenta de qué clase de situación había, bueno, no sé entonces con qué se tendrán que dar cuenta, no lo sé. De todas maneras, volviendo al tema de las elecciones ahí en el país del norte, en Estados Unidos, ya tú sabes que hay estados que son pura y exclusivamente del señor Canoso, ¿no? Por ejemplo, California, toda esa área de por ahí son típicos de que siempre votan, y aparte porque hay intereses, ¿no? Ahí en California está Hollywood, como le quieran decir, o tiene otros nombres más. Sí, y bueno, y a California también le llaman Californication. Tal cual, imagínate, con todos esos depravados y degenerados que, por cierto, a muchos no se los ve más desde marzo en la televisión, y a ninguno, porque Al Pacino, ninguno de esos, De Niro, nadie de esos se... Contaminaron la droga cromática. Contaminaron la droga cromática de la élite. Lo mismo que mojaron la pólvora del bichito.
Si la pólvora del bichito hubiera funcionado, hubiera muerto más de 100 millones de personas. Los dejaron hacer, pero mojándoles la pólvora y saboteando sus planes. Es una manera muy extraña la que tiene la alianza. De la estrategia de la alianza es muy extraña y a mí me cuesta mucho trabajo comprenderla, pero también es muy sabia. Sigue, por favor. Sí, estuvo bárbaro. Vos vas a ver muchas de estas que estaban tan haciéndose las cocoritas en marzo, haciendo video y todo, como la Madonna, la Katy Perry, no sé, todas esas ¿cómo es de la música esa pop que hacen? Sí. Y no las ves más. Desde esa época hasta ahora, ya pasaron más de 6 meses, exactamente 8 meses, y no las ves más en ningún medio de comunicación. O sea que, como muchos otros actores y demás, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, hay ciertas pruebas como para darte cuenta de que sí, ellos o ya fueron del todo saneados, me gusta decir esa palabra, ya tú comprendes, o definitivamente están bajo arresto domiciliario, como esta famosa mujer, la Morena Oprah, ¿verdad? Que esa sí. La detectaron, pero vamos a full y a fondo. Pero bueno, para ir ya terminando la entrevista, ¿cómo ves todo esto también acondicionado a lo que sería en España en este momento, querido Liu? Si podés tener alguna información al respecto. Bueno, en España el gobierno está cometiendo muchos errores, a mi juicio, pero cada error que comete acelera su caída. Poniéndome en el papel de la alianza, dejarlo que él mismo se cometa sus errores, el enemigo tenderle un puente de plata para que siga metiendo la pata, cuanto más errores cometa, más pronto acelerarán su caída. Ahora, si utilizamos la astrología, me ciño a lo que dijo Eva Lunela, la astróloga Eva Lunela, que luego me hizo también a mí mi carta astral personal, y que es una persona que no solamente tiene unos conocimientos de astrología extraordinarios, que los estudió en Francia, sino que tiene también visión, ve cosas más allá de la carta astral. Entonces, Eva Lunela hizo la carta astral del presidente, del vicepresidente y de Soros. Resulta que, según ella, la carta astral del presidente y del vicepresidente tienen escrito el fracaso, pero la tiene escrita antes la del vicepresidente. Según ella, caería el año que viene. Y el otro caería después, a lo mejor, si no el 21, por el 22, porque llevan escrito el fracaso en su carta astral y porque están cometiendo muchos errores, obviamente. Entonces, todo depende de Estados Unidos. Si gana el presidente actual, si se reelija el presidente actual, se aceleraría el proceso de cambio en España. En caso contrario, se ralentizaría. Pero España es actualmente siervo del orden mundial y no del positivo, precisamente. Y además el camino que lleva el gobierno es de llevar el país a la quiebra, a la bancarrota, para que sea fácilmente, para luego imponer una dictadura con la excusa de la crisis. Eso es lo que yo me huelo, las intenciones que yo me huelo. Que lo consiga ya es harina de otro costal. Porque en Europa, aunque tienen sus defectos, y muchos, pero no son tan descarados. Y más de una vez le han parado los pies. Como cuando dijo que quería implantar el euro digital y dijo el Banco Central Europeo que no, que nanay de la China. O como cuando dijo que quería controlar el poder judicial y le llamaron la atención en Europa. Es decir, ahora lo último es que quiere imponer un sistema de censura de fake news como el Ministerio de la Verdad de Orwell, donde el gobierno decide qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y el que no tenga el sello gubernamental de verdad oficial puede verse en problemas judiciales. Pero espero que en Europa le vuelvan a llamar la atención, porque Europa, aunque sea un territorio de la élite,
por lo menos guardan las formas. Ten en cuenta que hay una diferencia entre los Illuminati europeos y los Illuminati americanos. Ambos son Illuminati, pero su estilo es muy diferente. Los Illuminati europeos, a diferencia de los americanos, tienen mucho interés en guardar las formas democráticas, en hacerlo todo más disimuladamente, no ser tan descarados, mientras que los Illuminati americanos son mucho más descarados. Son mucho más descarados. Eso hace que todavía en Europa se conserven algunas libertades, pero entre los malos, digamos que los malos de aquí son un poquito más finos, un poquito más sofisticados, y los otros son un poquito más bestias. Pero espero que si te dan a elegir entre dos malos, pues eliges el menos malo, eliges el más fino. Como dice Suave, que me estás matando. Si me vas a matar, por lo menos que sea suave. Por lo menos que sea suave si me vas a matar. Ese es el sentido del humor negro, pero en fin, la cuestión es liberarnos, la cuestión es liberarnos todos de los más finos y de los menos finos, liberarnos tal cual, de cualquier tipo de cortapisa, de ambos bandos. Tal Eso cual. Es. Bueno, Liu, entonces ya para ir finalizando, ¿podrías decirnos el nombre del nuevo canal que hace poco has abierto? ¿Cómo es el nombre, por favor? Miski Liu Surya. El antiguo era Liu Surya y este es Miski Liu Surya. Miski Liu Surya es un nombre espiritual mío que me lo dio una vidente argentina hace años, a quien le estoy muy agradecido, porque me dijo que ese nombre me traería suerte y además un nombre de quinta dimensión, porque mi nombre terrestre es de tercera dimensión y ese nombre te sube un poco más. Te sube un poco más y me traería más suerte, y no se equivocó porque el nombre se me ha traído suerte. Eso, y además, un seudónimo los escritores y los periodistas utilizamos, es tradición entre los escritores y periodistas utilizar un seudónimo de siempre, de toda la vida. Y yo he preferido un seudónimo que se corresponda con mi nombre espiritual, sencillamente, Miski Liu Surya. Y además tiene una diferencia este canal del antiguo, que el mismo vídeo lo hago dos veces, uno en español y otro en inglés. Ya sé que mi inglés no es perfecto, pero yo tenía buena fluidez hace años. Lo que pasa es que llevo muchos años sin practicarlo y he perdido fluidez, pero la iré recuperando poquito a poco. También a los americanos les extraña un poquito mi inglés, porque mi inglés no es americano. No digo here, sino here, como los ingleses. No digo 20 como los americanos, sino 20 como los ingleses. Es decir, que yo estoy acostumbrado al acento británico. Y entonces a los americanos siempre les choca un poquito el acento británico, pero es el que me enseñaron en la escuela, en mi escuela. Y claro, bueno, pues cada vez, en los pocos días que llevo en el canal haciendo vídeos en inglés, cada vez voy cogiendo más fluidez. No es que la fluidez se la vaya cogiendo, la voy recuperando porque ya la tenía de antes. Lo que pasa es que se me ha oxidado de no usarlo. Se me ha oxidado la fluidez de no usar el idioma. Tal cual, o sea, tampoco, a medida que va pasando el tiempo le vas dando, vas recordando también la fonética, todo, y aparte no te das problema. Yo estudié inglés y también estudié más que nada con el acento británico, por lo menos cuando yo estudié en Argentina. O sea, si querías tener un acento americano, directamente te ibas y hacías un curso con un acento americano y ahí ya podías compensar en tal caso. Pero bueno, eso se entiende. Aparte, mirá, tampoco es una cosa tan... Si vos vas a Australia, en Australia te hablan un inglés que, bueno, olvídate. Vas a Nueva Zelanda y lo mismo. O sea, son diferentes. Mira, el único que yo he escuchado hablar en inglés perfectamente era el señor de Proyecto Avalon. El otro día no me salía, que trabajó durante muchos años con el Proyecto Camelot de Kerry Cassidy, algo así es. Sí, sí. Ese hombre, Liu, no sé si todavía sigue existiendo ese video o no lo han censurado. Ese hombre hizo un video en el 2008, justamente donde habló de todo el plan que se había gestado 3 años antes
en un preciso lugar en Londres, en el 2005, hablando de de esta pandemia. Ojo con esto. Y era el proyecto Avalon. Ese hombre habla un inglés exquisito, no necesitas poner subtítulos ni nada porque el hombre lo habla, pero creo que es británico él, la verdad, para serte sincera. Sí. Con acento de Oxford, con acento de Oxford. Es una delicia es que escuchar. En Inglaterra son muy clasistas y notas en la clase social de cada uno según el acento. Los que son de clase alta tienen un acento engolado. Y los que son de clase baja tienen un inglés chapurreado. Sí, se nota demasiado. Bueno, Liu, es como si dijéramos, yo soy de clase alta, yo soy de clase media o yo soy de clase baja. En el habla. Hasta el idioma es clasista. Sí, pero eso también lo ves muy notoriamente a la gente que habla castellano, ¿no? Castellano, o algunos yo no soporto cuando dicen español. Te tengo una fobia a la palabra porque no es español, en realidad es castellano, porque en España se hablan varias lenguas, ¿no? Está el vasco, el galego, el catalán, el ibicenco, y así vamos, y hay como no sé cuántas lenguas, o sea, creo que se dice, en realidad es castellano, pero bueno, en fin, cada cual puede decir como mejor le parezca. Y aquí la gente del campo yo no lo entiendo, su manera de hablar, a la gente del campo de España yo no la entiendo cómo habla, porque tiene su manera de hablar, un poco... A mí me pasaba en Málaga, yo dice, ¿qué dice? Le decía yo, que no comprendía, porque me hablaban, me entrecortaban las palabras, y yo me quedaba con la mitad de lo que estaban diciendo, y claro, hasta que me di cuenta en Málaga que era su manera de hablar así, por ejemplo, ¿no? Por favor, todo bien, yo me la pasé siempre estupendamente en Málaga o donde hiciera falta, pero sí algunas veces al principio me costaba algunas veces entender porque me daba cuenta de que acortaban las palabras, pero bueno, eso también tiene que ver con cada región y demás, en fin. Y con la educación que han tenido, con la educación que han tenido, porque aunque sean de clase baja, si pasan por un colegio, pues ya se les nota, ya se le queda para toda la vida la buena dicción. O sea que es que el niño, la educación en la niñez que recibimos en la niñez nos marca mucho para el resto de la vida. Seguro. Y Liu, para ir finalizando, ¿con qué podrías concluir? ¿Qué querés decirle a la audiencia? ¿Cuál sería tu conclusión al respecto de estas últimas elecciones y el panorama general a nivel global, verdad? Sí, no se dejen llevar por el pesimismo. Ahora mismo las noticias que nos dan en los principales medios de comunicación invitan al pesimismo. No se dejen llevar por el pesimismo porque no se ha dicho la última palabra, ni sobre las elecciones, ni sobre el bicho, ni sobre nada. Irán saliendo a lo largo de los días irán saliendo nuevas informaciones, nuevas revelaciones que nos volverán a levantar el ánimo, o al menos eso creo yo. Esto no va a ser una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra, como decía una película, sino que yo espero que las cosas se vayan aclarando poco a poco. Eso es lo que quiero decir, y que mantengan la esperanza, y que la última palabra de las elecciones la tiene el Tribunal Supremo, no la tiene ni uno ni otro, la tiene el Tribunal Supremo, y la tendrá en base a unas pruebas, que yo estoy seguro que existen esas pruebas. Entonces, pues no den nada por perdido, hasta que se diga la última palabra. Estupendo, muy bien. Esperamos que este mensaje llegue a mucha gente y bueno, te estoy como siempre sumamente agradecida, Liu, o el nuevo canal también, Miski Liu Surya, ¿verdad? Así es. Miski significa dulce en quechua. Miski significa dulce en quechua. Qué bueno. Bueno, entonces a la audiencia que no conozca el canal nuevo de Liu Surya ya sabe cuál es el nuevo, Miski Liu Surya. Muchísimas gracias, Liu, por estar con nosotros. Te mando, como siempre, muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional. Muchísimas gracias. Gracias a ti y ha sido un placer.
Ay, sí, para mí también. Y para la audiencia lo mismo, muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional. Hasta prontito. Chau, chau.